Si eres nuevo con nosotros, estamos caminando por el libro de Génesis y el día de hoy hablaremos acerca de reposo. Ahora después le mandaré el resto de Génesis a mis colegas, ya que solamente tendré 2 más sermones. Y estoy emocionado de oírlos a ellos predicar. Y comenzamos simplemente con los primeros 3 versículos de Génesis. Vayamos en oración juntos. Padre, te agradecemos por esta oportunidad que tenemos para estudiar tu palabra como una congregación. Y oramos que nos des el poder conocer tus caminos, que nos des el caminar en tu verdad, porque eres el Señor de nuestra salvación. Y esto es lo que oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Has oído la historia del jardinero, el consultor de administración y el político? Estaban debatiendo para ver quién tenía la vocación más noble, y el jardinero referenció Génesis 1, dijo: en el tercer día Jesucristo trajo las plantas, y por eso jardinería es la profesión más linda. El consultor de administración dijo: sí, pero en el primer día Dios creó orden del caos, por eso la administración es la mejor profesión. Ah, dijo el político, pero ¿quién creó el caos? Les tomó tiempo eso, ¿no? Leímos el capítulo 1 de Génesis y enfocamos el Imago Dei en el día 6. Dios nos hizo en su imagen y hablamos de cómo esto nos da dignidad y capacidad y también responsabilidad. Y hemos sido llamados a reinar, pero también a ser siervos en su tierra. Y podemos hacerlo con administración, política, o jardinería, o en el estudio. Lo podemos hacer todo en la gloria de Dios. Pero nuestro trabajo ha sido frustrado por la caída, y esto lo veremos en el capítulo 3 dentro de un par de semanas. Así que la caída ha afectado todo, incluyendo nuestro trabajo. Pero aún así hemos recibido una gran responsabilidad como administradores de la creación de Dios. Pero hoy hablaremos acerca del reposo. Me encanta el poder hablar de esto y dedicar un sermón a esto, considerando cómo nuestros siervos en esta iglesia trabajan duro. Y viniendo ya el verano, muchos de ustedes espero que puedan reposar también. Me imagino que muchos de ustedes podrían confesar tener periodos en su tiempo en el cual se sienten sobretrabajados. Tal vez has idolatrado el trabajo, has trabajado tal vez los sábados y domingos, has creído en la mentira que tu vida se trata de tus calificaciones, tu desempeño o lo que traes a la mesa. Tu bienestar tal vez se centra en qué tan bien trabajas. Lo primero que haces es de repente ir a tu laptop y trabajar. Un teólogo dijo una vez: los americanos tienden a idolatrar su trabajo, pero cuando se trata de orar, lo toman como juego. Muchos derivan su identidad de su trabajo. Rocky dijo una vez le dicen: ¿por qué trabajas tan duro? Y él dijo: yo tengo que hacer esto, porque entonces así sabré que no soy un cualquiera. Nosotros no derivamos nuestra identidad de nuestro trabajo como cristianos. Hay quienes trabajan duro porque tienen miedo de perder su trabajo, y eso trae presión para poder tener un buen desempeño. Hay ciertas compañías que que esperan que todos sus trabajadores tienen que trabajar más allá de lo necesario. Y hoy en día con la tecnología muchos trabajan inclusive en su casa. Hay quienes creen que el reposo
es simplemente el holgazanear. Hay quienes piensan toda la semana pensando así sea en el feriado o en el fin de semana. Pero hoy hablamos del reposo y lo céntrico aquí es el encontrar a Jesucristo. Porque verás que hay reposo que solo Jesucristo nos puede dar. El reposar en Jesucristo, es decir, confiar en Él, es donde podemos encontrar nuestra identidad y propósito y verdadera paz. ¿Verdad? Verás, Jesucristo te da el descanso que una vacación no te puede dar. Verás, hay quienes hablan del reposo, profesionales que se dedican a esto y hablan acerca de la calidad del descanso durante una noche de dormir, ¿no? Tú puedes tal vez viajar y tal vez tienes un vuelo de 8 horas o algo así y puedes descansar por tiempos de 30 minutos, pero no es lo mismo a descansar, a un descanso profundo. Y Jesucristo es esto lo que nos da. Vemos el primer versículo en cómo cómo Dios terminó toda su obra. Y este versículo es más ligado con el capítulo número 1 porque es como quien dice, es el final de todo el trabajo de, de la creación para completar la imagen de lo que significa la creación del Señor. La creación aquí no carece de nada. 3 días para formar, 3 días para llenar. El hombre siendo la corona de la creación, mostrando que Dios merece la adoración. Y ahora vamos al versículo 3, al pensar en el día de reposo. Quiero que pienses esto en tres incisos. El primero, entendiendo el día de reposo. Segundo, acercándose al consumador del día del reposo. Y el tercero, practicando el día del reposo. Así que vayamos al primer inciso. Hay un patrón que vemos en la creación y lo veremos en el Antiguo Testamento también. En el séptimo día, Dios terminó todo su trabajo y descansó. Así que Dios lo bendijo. Bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Así que este día es diferente a los 6 días previos. Es único y es muy especial. Solo puedes leer estos versículos y puedes ver la importancia del séptimo día. Aquí no vemos esta cláusula que dice Dios dijo. Su palabra creativa no era necesaria en este tiempo, ya que ya había sido completado. Aquí en versículos 2 y 3 vemos que Dios descansa no porque Él estaba cansado, porque necesitaba hidratarse o porque necesitaba una siesta, porque Dios no necesita dormir, ni comida, ni agua. Así que, ¿qué significa el reposo para Dios? La palabra significa aquí el cesar. Quiere decir que Dios cesó de todo su trabajo, Dios paró de hacer algo, porque Él lo había terminado. Él había terminado su creación. Eso no significa que Dios no estaba siendo activo en el mundo más. Él era activo al sostener todo lo que había creado. Pero en este día Dios paró, cesó, descansó. Y tenemos esta noción aquí de Dios gozándose en todo lo que hizo, así como nosotros también podemos hacer un proyecto, un trabajo y podemos terminarlo y dar un paso atrás y después decir y complacernos con el fruto de nuestras obras. Nos muestra algo acerca de Dios y de nosotros también, que nosotros podemos gozarnos en Dios y su mundo, así como Dios se deleita en su creación. Hay momentos en nuestras vidas en los cuales nosotros deberíamos de parar, cesar de nuestro trabajo y deleitarnos en la presencia de Dios. La vida se trata mucho más del trabajo. Necesitamos acercarnos a Dios y deleitarnos en Él. Y este día final nos apunta a esto. Nota que la cláusula también, y fue tarde
y mañana. Verás, es como como que quiere decir que sí, hubo el descanso, pero no termina allí. Porque ahora Adán y Eva viven aquí en este perfecto mundo que Dios ha establecido. Vemos aquí el primer uso de la palabra santo. Dios bendice este día como siendo santo. Primero Dios bendice a las criaturas, después a Adán y a Eva, y las bendiciones esto se adhiere a la bendición de Dios. Pero aquí Dios, esta bendición le da una bendición espiritual. Será fructífero para la humanidad. Y es sombra del trabajo de Jesucristo, quien nos da el reposo verdadero. El Señor del día del reposo es a través del cual nosotros podemos traer fruto. Y verás que también este día séptimo no se puede poner en pareja con ningún otro, así como lo hicimos antes con el día 1 y 4, 2 y 5 y 3 y 6, pero en el séptimo día vemos que este día es único y a diferencia de los días previos, la palabra séptimo día se repite 3 veces, el número de perfección. Así que este día está lleno de bastante significado, un día de descanso, de cesar y de deleite y de Dios. El descanso involucra el cesar de tu trabajo. Un comentador dijo una vez, el séptimo día no se le llama aquí el sábado, pero sí se le apunta como tal. Porque alguien podría decir que aquí el sábado, como se diría en el hebreo. Porque aquí es donde se le espera al humano el poder seguir la imagen de Dios para seguir adelante, como algo esencial, así como el sexo para procrearse y mantener la humanidad, y así como la comida para sustentarse también. Se nos espera el copiar a nuestro Dios. Y este es un regalo de Dios para nosotros, para poder descansar y cesar del trabajo. Así que, ¿has aprendido tú a cesar de tu duro trabajo y deleitarte en Dios y su creación? Ahora, este patrón también se expresa en el Antiguo Testamento. Estoy pensando en ciertos pasajes, como en Éxodo capítulo 6, inclusive previo al dar la ley. Dios le da el maná a Israel día a día. Estos encontraban este tipo de pasta o pan para recolectarlo cada día, a excepción de uno, cuál era el sexto día. Y en el sexto día debían recolectar el doble, como algunos de ustedes que van a Chick-fil-A y ordenan el doble el sábado para poder comer un poco el domingo también. Dios aquí les estaba enseñando que en el séptimo día ellos no podían recoger el maná el séptimo día, porque sería un día de descanso. Y después vamos a Éxodo capítulo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos y les da el cuarto mandamiento acerca de honrar el día de reposo. Él dice esto una vez en Éxodo y segunda en Deuteronomio, y hay una pequeña diferencia en cada uno. Y la pequeña diferencia es la motivación que vemos presente en estos pasajes. Así que conoces los mandamientos. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero,
de extranjero, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Verás, la honra del día de reposo es que apunta a que Dios es un creador. Así que aquí dice, recuerda tu creador. Ahora en Deuteronomio 5 habla acerca de su liberación y su previa eh, eh, identidad como esclavos. Vemos en versículo 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Eran esclavos en esos tiempos. Los esclavos no pueden descansar, pero Dios los redimió. Y aquí el día de reposo no solamente recuerda de creación, sino de liberación también. Creación y redención. Dios es creador y redentor. Hay un aspecto físico y espiritual aspecto de este día de reposo. Alguien dijo una vez que Éxodo habla de del día de reposo en creación, mientras que el Deuteronomio habla de la liberación. El Éxodo mira hacia arriba, el Deuteronomio mira hacia atrás. El Éxodo te da una racional teológica y Deuteronomio habla acerca de la historia. Una invoca el carácter y el otro, uh, liberación. Así que disfruta tu Creador, tu Redentor. Hemos recibido una redención grande en Jesucristo. Y esta era una señal para el pueblo de Dios también. Esto era algo que los distinguía de los demás, de los otros pueblos. Y finalmente podemos ver que la tierra prometida se trataba de el reposo. Esto quiere decir que el Señor los traía de la esclavitud hacia tierra donde ellos podrían descansar, que es un patrón de la nueva creación que vendrá cuando el Señor nos dé el descanso final. Algunos hoy en día insisten que esto sucedió en el séptimo día de la semana o el primer día de la semana. El día de reposo se extendía desde el amanecer hasta el atardecer del sábado en esos días del Nuevo Testamento. Pero creo que no hay una demanda moral para insistir que para nosotros este es el séptimo día de la semana, porque tenemos pasajes que nos dan libertad, como Colosenses 2. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, dice Colosenses 2. Verás, el día de reposo era un tipo de Cristo. Dice que hay libertad en esto. También vemos en Romanos 14, versículos 5 al 6 y Gálatas también. Pablo menciona acerca del día de reposo y todas las ceremonias judías, que tenemos libertad en esto. Vemos que también Ignatius habla de los cristianos en la primera centuria, que los cristianos no más observan el día de reposo o el sábado. Verás, lo que vemos aquí, lo que el Señor nos enseña aquí, no solamente es el día físico, sino más bien el patrón que tenemos que seguir. Porque hay tiempos en los cuales nosotros tenemos que cesar de trabajar y tener descanso. Y todo esto nos ayuda a anticipar el descanso final que vendrá. Así que descansamos porque queremos imitar a Dios y por la gracia de libertad que nos dé a Dios. Así que lo que
necesitamos, y a lo que te aliento hoy, es un buen ritmo de trabajo y descanso, en presencia y en anticipación a nuestro Dios y Redentor. Y yo sé que a veces esto es muy difícil cuando tienes, digamos, 6 pequeñitos, puede ser algo muy difícil. Es difícil cuando tal vez estás haciendo la residencia en la carrera de medicina. Y también a veces hay temporadas, esto no es una condenación, todos estamos bajo gracia, no bajo la ley. Pero simplemente es para recordarte del patrón de trabajo y descanso. Eres un ser humano creado en la imagen de Dios para trabajar y descansar. Segundo, vayamos al segundo inciso, vayamos acercándose al consumador del día de reposo. El, el día de reposo eh, también apunta a Jesucristo. Nota también que en el Nuevo Testamento vemos aquí que hay una ilustración que los judíos mantenían en mente, que el día de reposo apuntaba hacia el Mesías. Y para estos tiempos, la gente había cambiado lo que significaba el día de reposo para algo muy diferente. Se había convertido en un peso en vez de una bendición, regla tras regla, adherida a tal. Y ya nadie podía ver cuál era el principio detrás de todo eso. Así que, ¿qué viene y hace Jesucristo? Él sana en el día de reposo. Vemos bastantes controversias del día de reposo con Jesucristo. Y Jesucristo viene a decir cosas muy controversiales en esos tiempos, como en Marco, que dice, el, el, el día de reposo fue hecho para el Hijo de Dios, no el Hijo de Dios para él. Así que aquí está clamando Jesucristo ser deidad. Y clama que todo este día de reposo se trata de Él, apunta hacia Él. Recuerda también aquella invitación que hizo Jesucristo. Ven a mí a todos ustedes que están pesados y dolidos. Toma mi yugo, que mi yugo es ligero, y ligera mi carga, y encontrarás descanso en tu corazón. Esta es la invitación de Jesucristo para todo el mundo. Deja tu peso ante mí. Para de trabajar para ser salvo y encuentra descanso para tu alma en mí. Si estás en una religión que usa obras para ser salvo, estás exhaustado. Necesitas a Jesucristo. El Evangelio no se trata de merecer, sino de recibir. Se trata de venir al consumador del día de descanso, el que nos da descanso verdadero. Un escritor dijo una vez, tú agotado y con yugo pesado, así trabajas, cesa de trabajar, todo ya fue hecho y consumado hace mucho tiempo atrás. Deja todo ante los pies de Jesucristo, párate ante Él, gloriosamente completo en Él. Ven a Jesucristo, el verdadero, de donde viene todo perdón. Nos libera de la esclavitud del pecado. Dios dice una y otra vez en Génesis 1, dice, y era bueno. Y al final Dios dice, y era muy bueno. Cuando completas un proyecto y terminas con tu patio y puedes decir, ay, qué bien que se ve. Eso quiere decir que Dios estaba completamente satisfecho. Y lo que Él hará con Jesucristo también, lo que Él ha hecho su obra es muy buena en la cruz. No hay algo que tú tienes que agregar, ni que yo puedo agregar. Y ves, así es como te deshaces tus obras en dolor y las pones ante sus pies, porque te das cuenta que no tenemos que probarnos a nosotros mismos. No se trata de tu desempeño. No tienes a nadie que impresionar, ni nada que probar, porque Jesucristo terminó todo su trabajo por ti y ahora puedes descansar.
Jesucristo, estoy descansando en el gozo de quién eres. Me doy cuenta de la grandeza de tu amor. Es verdad. Venimos a Él por descanso verdadero. Y hay un descanso futuro en Jesucristo. Hay un descanso presente que podemos experimentar en Jesucristo, pero hay uno futuro que vendrá. Es como este aspecto de declarado, pero no consumado todavía. Estoy hablando de la nueva creación, de nuestro hogar eterno, donde estaremos completamente satisfechos y podremos decir a nuestro Salvador, es muy bueno. Me encanta este versículo en Apocalipsis, donde Juan dice, benditos son los muertos en Jesucristo de ahora en adelante. Benditos en hecho, para que descanses de todas sus obras, porque sus buenas obras les seguirán. La motivación no solamente es por el juicio, sino también por el descanso. No como aquellos que no creen en Jesucristo. Nosotros podemos tener descanso verdadero en Él después del juicio final. Porque la palabra dice que morimos en Jesucristo y somos uno en Jesucristo, porque su obra ha sido consumada. Él descansó después de ese trabajo, de esa obra. Nosotros también podremos descansar con Él, pero nuestros hechos y obras nos seguirá y nos dará recompensa por tales. Verás, tú serás recompensado y también recibirás descanso algún día. Notemos también Hebreos 4, 9 al 10. Porque también hay un día de descanso para el pueblo de Dios, porque aquel que ha entrado a Jesucristo también ha descansado de sus obras, así como Dios lo hizo. Esta tierra prometida es un tipo que vemos en Israel, podemos ver, es un tipo de nueva creación a la cual nosotros tendremos parte cuando venga el Señor en su segunda venida. Encuentra descanso en Jesucristo. Pensemos prácticamente acerca de practicar el día de reposo, que es el inciso número 3 de la prédica de hoy. Este es el principio que te quiero ofrecer. Cesa de lo que es necesario y aférrate a aquello de lo que da vida. Encuentra tiempos en tu semana, año y vida donde puedes aferrarte de cosas que dan vida. Ahora hay cosas externas que te aliento a considerar dentro de un poco, pero hay disciplina interna necesaria para que practiques el descanso, para que no trabajes demasiado. Y esto es lo que tienes que hacer primero y antes que todo, confiar en Dios. Y esta es la parte difícil. Lo que el día de reposo nos recuerda es que nosotros no somos Dios. Tú puedes tomar una siesta porque Él no cesa de trabajar. Si quieres ir al ministerio, bueno, simplemente eres una persona normal, hay un libro llamado Reset. El autor dice, muchos llaman a Dios el creador, pero hablan como si fueran evolucionistas. Viven su vida como si se tratara de la ley del más apto, no como que si fueran criaturas de Dios. Murray también dijo algo una vez y habla de esta conversación de cómo que él solía tener con otros ministros que estaban cansados, que decían, no puedo descansar, no puedo dormir, no puedo seguir adelante, y estoy pensando en no más trabajar en el ministerio. Estás trabajando como que si fueras un ángel, no como si tuvieras cuerpo físico. Primero, te aconsejo que ejercites 3 veces a la semana. 2, te pido que te des un día libre por lo menos una vez a la semana. Y 3,
que tengas tu tiempo con tu esposa y, y diría, haz esto y después de un mes me puedes llamar. Y dice, después de decir esto, varias veces él no ha sido llamado otra vez. Verás, necesitamos descanso y este es mi primer principio que te puedo dar. Aprende el día de reposo. Planea en reposar. Si no tienes un día de reposo voluntario, lo tendrás involuntariamente. Yo trabajo duro como muchos aquí en esta amigo al oír mi voz, pero uso también el calendario y pongo cosas en el calendario para planear qué es lo que voy a hacer. Trabaja cuando estás en trabajo y descansa cuando te toca descansar. En El Rey de los Anillos dice que los hobbits van a arrojar el anillo al, al volcán, pero antes de hacer esto paran en Rivendell y encuentran reposo. Es una aldea linda donde los elfos viven. Hoy en día es Nueva Zelanda. Y Tolkien explica esto de esta manera. Por un tiempo los hobbits hablaban de las dificultades pasadas y las que vendrán. Pero había algo en Rivendell que pronto toda la ansiedad se removió de sus mentes. El futuro no se les olvidó, pero no tenía más poder por encima de ellos. Esperanza creció en ellos y estaban contentos día a día al placerse en cada buena palabra, comida y canto que tenían ellos juntos. Verás, aquí en Rivendell la batalla no se ha ido removida de nosotros, pero nos da fuerza y esperanza para seguir adelante. Y todos necesitamos nuestros días en Rivendell. Segundo punto que doy aquí incluye varios gracias que dan vida, que incluyen inacción, recreación, contemplación, adoración y pasatiempos. Estos son tipos de cosas que restauran. Recuerda, el día de reposo era para hacer gozo, no peso. Dios decía que Israel debería llamar el día de reposo un deleite. Así que no tienes que preguntarte qué no puedo hacer hoy, sino más bien, ¿cómo me quiere dar gracia Dios a mí hoy? Esto es gracia, inacción. ¿Qué significa eso? Para de trabajar o guarda el teléfono. Simplemente toma tiempo en ser. Recuerda, el pueblo de Dios tenía un día de reposo y también la tierra en Israel. Para no labrar en ella, sino permitir que lo que sea que creciese de la tierra, creciese. Pasatiempo. No es ocupación, sino simplemente algo que haces por placer. Digamos, mi patio. Así como a mí me gusta trabajar en él, es uno, y me gusta trabajar ahí, uno, porque es pequeño, y dos, porque no es mucho trabajo. Si pescar es tu vocación, de repente no quieres hacerlo en este día de pasatiempo. Estos son como hobbies, cosas que simplemente descansamos. Recreación. Recreación también puede ser simplemente es para recrearnos. Recuerdo hace un par de viernes, Donnie con café viene y dice, el Dios nos ha dado un día lindo para jugar el golf. Y dije, amén. Contemplación. Esto quiere decir, admira belleza. Hemos sido creados para simplemente deleitarte en la belleza. Guarda tu teléfono y mira las montañas y su belleza. El océano, tal vez. Obras de arte. Cosas que tienen belleza estética. Miras, trabajas día a día duro y no tenemos tiempos para simplemente deleitarnos en belleza. Y también necesitamos tiempo para adoración. Necesitamos adorar y alabar. Así como Israel necesitaba recordar su Creador y Redentor, nosotros también necesitamos tiempo para llenarnos de gratitud. No hay nada que te dará más vida que el Evangelio. Tú y yo necesitamos tiempo
con Jesucristo, sin apuros y sin interrupciones. Tiempo en el cual podemos recrearnos en Jesucristo cuando la vida nos está nos está haciendo exhausto. 3. Estad en una comunidad. Habrán tiempos en tu vida donde trabajarás bastante. No siempre puedes tener una descanso siempre, y a veces el balance es un poco difícil. Pero tienen que haber tiempos donde tú puedes decir, ok, para este periodo y tengo que descansar. Pastor Tim Keller dijo que le dijo a su familia, voy a trabajar bastante por 3 años, pero después, de ahí en adelante será excelente. Y después admitió y estaba en el año 3 y medio, 4, y seguía trabajando duro. Y un día su esposa, Kathy, vino con su gran personalidad. Y ella desde el balcón, ella estaba en el balcón, y tenía estos platillos pequeños que habían recibido como estos platillos, y con un martillo los empezó a quebrar. Y Tim le dijo, ¿qué haces? Y ella dijo, no me escuchaste, prometiste que ibas a parar, no has tomado tiempo, no estás practicando el reposo y no me puedes oír. Bueno, él lo oyó ese día. Dice que le golpeó duro eso y hizo cambios, y su esposa dijo, simplemente estaba quebrando los platillos para los cuales no teníamos tazas de café. Si estás en el trabajo o estás en la iglesia y tienes una relación de trabajo profesional, y vas y duro a duro trabajando, necesitas que de repente puedes tener a alguien que te pueda alentar para tener un descanso en Jesucristo. 3, recuerda que tienes ciudadanía en el cielo. A medida que tratas de practicar el día de reposo, te darás cuenta que lo querrás hacer más y más porque lo harás imperfectamente. Y eso es simplemente un recordatorio que no estamos en hogar todavía. Nuestra ciudadanía está en el cielo. La verdad es que siempre estamos un poco incómodos. Deberíamos de serlo. No es una falla en nuestra fe, es la sustancia de la fe. Es divino el no hacer una morada permanente en este lugar de la eternidad. Si encontrásemos reposo perfecto aquí, entonces el reposo eterno que vendría después sería irrelevante. Dios nos deja el añorarlo ahora para satisfacernos en el cielo. Toma lo que puedas aquí en la tierra para deleitarte, tus hijos, tu trabajo, tu tina, el maíz de tu jardín. Gózate en todo. Encuentra reposo en ello, pero imagina cuánto más reposo tendrás en el futuro. Un día veremos a Jesucristo, el que nos da reposo verdadero, y estaremos con Él en una nueva creación. El verdadero Rivendell. Jesucristo nos ha prometido venir pronto. Alabado sea el Señor por el descanso que podemos hallar en Él. Padre, te agradecemos por tu palabra hoy. Te pedimos que nos des el ser sabios individualmente. Gracias por el patrón que nos has mostrado en este mundo creado. Te agradecemos por lo que ha hecho Jesucristo con su obra consumada en la cruz. Y te agradecemos por la paz que tenemos a través de Jesucristo, el autor y consumador de nuestra salvación. Y la promesa que en la cual podemos confiar de una nueva tierra, unos nuevos cielos y tierra para nosotros, Señor. Danos el poder gozarnos en la Santa Cena que viene, Señor, en el nombre de Cristo Jesús también. Amén.